¿Todo bien? Hola, Fran. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Anda. ¿Qué se cuenta? Nada, bastante tranqui, con un poco de frío. Sí, Ahora ya no. bastante frío. Me hizo efecto el café. ¿Todo bien? ¿Qué tal eso? Bien, todo bien. Yo escuché esto del frío y la gente que se queja. Y después pasar un par de días en la montaña con grados bajo cero en una carpita de mierda y la bolsa de dormir con que no tenés con qué aclimatarte y vestir dormido. Esto es como nada, gente. A ver, es salir a pasear el parque. Sorteamos quién iba a buscar agua al río. No, En algunos momentos tenés que meter la mano directamente en el río y es agua de deshielo, por supuesto. Así que imagínate cómo gani. Era una especie de acupuntura líquida. muy duro. Sí, 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 sí. Impagable. ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien por ahí del otro lado? ¿No hay alguien? ¿No hay nadie? Bueno, tenemos ya semana que viene fecha. Sí, el gran momento, el gran evento. El que todos esperan. ¿Cómo va a ser eso? No sé. A la noche no han dicho nada. No tengo idea. Calculo que van a hacer algunas preguntas teóricas y a desarrollar algún par de temas puntuales para que definan claramente, sino que arranquen y empiecen, bueno, materia pero es una materia. No, 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 nada. Responde específicamente lo que le preguntamos. ¿Sí? Así que, bien concreto y conciso. Y luego, uno o dos ejercicios prácticos, supongo. Bien, Ser estudio de mercado, puede ser selección y localización de planta o de algún espacio, una comparativa, puede ser una selección de equipamiento comparativa entre ambos, cuáles son los costos del equipo. Digo, hay como varias opciones. bien, perfecto. Es como bastante simple y acotado el parcial. Pero el Y en segundo va a ser un poco más duro. y en definitiva entra hasta la unidad 5 o hasta la unidad 6. Mira, hicimos la votación. Acá en el 4-3 ganó el de las 6. A la noche, nada. Son como más flojitos y dejaron hasta las 5. O Así que sea bueno, que hasta las 5 va a entrar para la próxima a las semana. 5, hasta la unidad 5 entra. Quedaron una unidad más para el Profe, segundo parcial. Y una pregunta. Yo dime. ayer estuve revisando los ejercicios de todas las unidades y en la unidad 2 hay ejercicios de, me parece, métodos de los mínimos cuadrados. ¿Esos van, no van? Porque creo que no los vimos nosotros. No, no van, no van. Estaban dentro de la base de ejercicio por si alguien los quiere resolver y tenerlos, pero no los vamos a tomar. No lo vamos a Ah, tomar porque realmente para tomarlo en clases deberíamos tener algo más rápido que la calculadora, sería hacerlos en Excel y bueno, consulté al ingeniero Heredia, que es el titular de cátedra, y dijo no Excel, está baneado Excel, está prohibido el Excel. Así de que 10, porque era un viaje hacerlos a mano. sí, sí, tal cual, tal cual. Como no es la idea que sepan, a ver, no es la idea de evaluar si saben calcular o no saben calcular, lo cual no es el objetivo de la materia, sino que pueden hacer un cálculo rápido y tomar conclusiones y en base a esas conclusiones hacer un curso de acción, un poco lo que les comentábamos en clase. No es solamente decir, bueno, el resultado del ejercicio son 3 pesos o 3 unidades. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Sí? Invierto más, invierto menos, fabrico más, alargo la demanda, tengo productos, sustitutos que me están quitando mercado. Digo, seguramente alguna de esas preguntas van a ser un poco la resolución del ejercicio, más allá de lo numérico. Y no tenía sentido realmente trabajar ejercicios tan específicos porque después cargan los valores en un Excel, los cálculos automáticos con fórmula y nada más. Y esos no entran. Quédense tranquilos que no entran. Eso, específicamente eso. Bien. Más. Bueno, no sé, vamos hablando nosotros, Fran, primero o dejamos espacio para
para las preguntas, que los veo Yo muy... tengo una duda con respecto a los ejercicios que vimos la última vez, el método Sí. Lange, que había uno que decía el ahorro que nos daba la máquina era de 100.000 pesos, y después lo actualizaba. ¿Por qué lo actualiza? Siempre se actualizan los valores, porque no son... A ver, los valores no permanecen constantes en el tiempo. Y en economías de cualquier tipo como la nuestra, excepto Japón, tienen inflación. Hasta Estados Unidos tiene inflación, gente. O sea, siempre hay que actualizar el valor del dinero en el tiempo. Eso va a ser una máxima que van a tener en todo EPRO. El componente, la parte de la fórmula que les lleva uno más la tasa de interés elevado a un periodo negativo, va a ser el factor común a todo lo que trabajamos en EPRO. Ya lo han visto seguramente el año pasado cuando hicieron los cálculos de Van y TIR, valor actualizado neto y la tasa interna de retorno. Este año los vamos a retomar con una óptica un poquito diferente para sacar más las conclusiones, pero van a ver que se traslada exactamente igual a todo. Desde el método Lange para la actualización de los costos, para la vida útil, la vida residual de un equipo, para el valor actualizado neto, para la tasa interna de retorno, el valor económico agregado, para la equivalencia y certeza, temas que todavía no hemos visto, que están más adelante, pero van a estar presentes en toda la vida de su proyecto, al menos mientras estén en economías con inflación. Si van a vivir a Suiza, Suecia, Groenlandia, que pueden tener inflación del 0,5% anual, o el 1% anual, bueno, capaz que ni siquiera me tomo el trabajo de actualizar ninguna fórmula porque el valor es... Igual ahora creo que la inflación vino para quedarse en todos lados, así que... Sí, ya le pegó a Estados Unidos y eso genera un disparador, un efecto cascada en todas partes del mundo. Así que... Que ahí también veremos si no aparecen ahora herramientas más interesantes, ahora dicen, no, esto, no sé qué. Pues nosotros tenemos, claro, 60% al año, es muy loco algunas herramientas que usamos, como, che, esto, estamos seguros que está bien así, pero bueno, somos el país con más inflación del mundo. Tal cual. No, le ganamos a Venezuela. O sea, no sé si está bueno o malo, pero le hemos ganado a Venezuela. Así que bueno, esperemos que ver a ver si pasa algo con esta herramienta ahora que Estados Unidos también dice, tenemos una inflación preocupante. Para ellos, 7% anual. 7% anual. Nosotros tenemos eso mensual, pero bueno. Sí. Realmente estos muchachos no saben de lo que hablan. Me encantaba cuando la gente en Twitter decía, algunos economistas, no, la hiperinflación que estamos viviendo. No, flaco, esa palabra te está quedando un poco grande. Claro, no tenía ni idea de lo que es una hiperinflación. Bueno, no viene el caso. Bueno, no sé si respondí la pregunta. Sí, quedó claro, profe. Gracias. ¿Sí? Siempre van a tener actualización del valor del dinero en el tiempo. Siempre, absolutamente siempre. Ya sea para el cálculo de costos, ya sea para el cálculo de ganancias, el valor de los productos, el ahorro, porque el ahorro mensual que yo planteo es de 105.000 pesos, 100.000 pesos, 120.000 pesos o lo que sea, el año que viene ya no van a ser los mismos valores. Recuerden que siempre lo tienen que traer, disculpen que pongo esto en silencio, siempre lo tienen que llevar al día de hoy, al día del análisis. Al igual que cuando hacemos el cálculo del valor actualizado neto, básicamente es eso, el valor actualizado neto, es el valor presente del proyecto. Porque si no, no tengo forma de compararlo. Piensen en esto. Digo, más allá de las cuestiones lógicas de la inflación en el tiempo, ¿por qué siempre lo retraigo al momento cero? ¿Qué pasa si tengo que evaluar un proyecto en el cual la vida del proyecto son 4 años y en el otro es de 10? ¿Qué hago si tengo un equipo que tiene una vida de 4 años y el otro de 6? ¿Cómo puedo compararlos? Hacen los gastos, en las operaciones, en los mantenimientos. Digo, siempre está el componente del momento cero del proyecto, que es el momento inicial para todo igual. Si yo empiezo el proyecto hoy a 6 años y empiezo el proyecto hoy a 10 años o a 50 o a lo que sea la fecha límite, hoy van a valer todo lo mismo. O lo que van a generar lo puedo comparar de forma neta sin importar la cantidad de periodos, años o como lo quieran tomar en el tiempo del proyecto. ¿Sí? No sería prácticamente inviable o muy difícil. Y Morena.
Y por eso sería que cuando calculamos, o sea, cuando calculamos el valor residual a la vida útil le restamos un año si empieza desde cero el periodo. Sí, a ver, paren, vamos a hacer de vuelta la aclaración del famoso tema de los periodos y los años. Vámonos. No siempre se resta. No siempre se resta. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago el análisis de mi proyecto, siempre lo hago en periodos. ¿Sí? Lo hago, el análisis de mi proyecto lo hago en pesos. Y tengo un proveedor que se le ocurrió pasarme los valores de los equipos en dólares. Cagamos, tengo que hacer la conversión. Literalmente, o sea, no puedo mezclar pesos y dólares. Bueno, en este caso, hablamos de lo mismo. Si yo estoy trabajando siempre en periodos y el proveedor me pasa la vida útil de los equipos en años, y yo digo que el periodo cero de mi proyecto va a ser la inversión, pero también va a ser un periodo productivo, es decir, yo invierto 100 pesos y hoy mismo empiezo a trabajar con la máquina. Vamos a hacer un caso. Compro una computadora, hoy, le invierto hoy, supongamos que es 2 de enero del 2022. Y hoy, 2 de enero del 2022, la saco de la caja, la enchufo y la pongo a hacer trabajar. ¿Sí? Esta máquina, ese componente, ese equipo, está trabajando en el mismo periodo que la inversión, es decir, en el periodo cero. ¿De acuerdo? Ahora bien, como lo planteamos, supongamos que yo hoy compro, por una oferta o lo que sea, un equipo, una notebook. ¿Sí? Pero lo voy a guardar en el depósito, no se lo voy a dar a nadie, no lo voy a hacer trabajar este año. ¿Por qué? Porque voy a esperar a que los equipos se rompan, los que ya están viejos, o que los terminen de usar, o prefiero guardarlo para el año que viene. Estoy haciendo una inversión en cuanto a tener equipos de reemplazo, porque sé que van a aumentar, o que no va a haber disponibilidad, lo que fuera, cosas que pueden suceder en este país, porque en realidad que suceden, no es que pueden suceder, no son condicionales. La compro y lo guardo. Listo. ¿Y por qué tengo que gastar el presupuesto de este año? No lo gasté, me quedan 200.000 pesos que no los gasté, y si no los gasto el año que viene, no me van a dar el mismo presupuesto. Listo, compro un equipo. ¿Y cuándo lo vas a usar? El año que viene recién, no lo voy a poner en funcionamiento. Esto implica que la inversión... Se va a aclarar en la consigna si lo guardamos o si lo empezamos a utilizar el periodo siguiente. No va a estar explícito, lo van a tener que interpretar ustedes de lo que se plantea en el caso. No es que les voy a decir, bueno, este equipo por motivo de que se acaba el presupuesto lo compro ahora y lo voy a usar el año que viene. No va a ser así tan fácil. Porque aparte, cuando vayan a la empresa tampoco les van a decir eso. Si alguien viene y dice, che, compremos un equipo ahora porque se me vence el presupuesto, lo van a estar echando de la empresa. Con lo cual, de alguna forma medio oscura o medio tangencial, va a venir tipo el jefe Gorri y va a decir, ¿ha visto Don Billetín por acá? Bueno, algo parecido a eso va a estar en la consigna. ¿Sí? Y ahí tendrán que deducir de la consigna o de algunos valores que están explicitados en el proyecto, y se está hablando de periodos que comienzan en el 0 con inversión y producción, se está hablando de periodos que empiezan en el 0 con inversión y en el 1 con producción, utilización del equipo. ¿Se comprende la diferencia? En el segundo caso, si yo solamente hago inversión en el periodo 0 y comienzo a producir o utilizar el equipo en el periodo 1, no hace falta hacer la conversión entre años y periodos, porque son iguales. O sea, la conversión la hago, pero es la convertibilidad 1 a 1 del un peso igual a un dólar. ¿Sí? En el otro, no, ya un peso no vale un dólar. ¿Sí? Ya va a valer menos, o más, dependiendo. Bueno, más no va a valer el peso nunca, pero va a valer menos. Con lo cual ahí recién voy a tener que restarle al año ese periodo de diferencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se equiparan. Se equiparan la vida útil en años con la vida útil en periodos. Pero, insisto, tengan cuidado con eso. No siempre se restan los años de vida útil o le quito uno para igualar los periodos. Depende del contexto donde estoy trabajando. Si invierto y produzco en el periodo 0, o invierto en el periodo 0 y produzco recién en el periodo 1. Porque va simplemente una cuestión lógica.
¿Cuándo se empieza a desvalorizar la máquina técnicamente? Dejemos de lado lo que puede ser contablemente. Ese va a ser otro tema. Voy a tener por ejemplo, un valor contable diferente del técnico si yo invierto en el año 0 y comienzo a producir en el año 0, ¿sí? Ahí contablemente van a ser lo mismo, los 5 periodos, los 5 años. Ahora, si la dejo al equipo para empezar a usarlo recién el próximo año, tengo un año extra de desvalorización contable, porque a AFIP no le importa cuando lo empecé a usar, vos lo compraste hoy, ya se empieza a desvalorizar hoy. Pero técnicamente se va a empezar a desvalorizar recién el año que viene. ¿Comprenden la diferencia? ¿Recuerdan que esto lo hablamos en clase? Sí, pero son temas complicados. Sí, es más que nada encontrarle lógica. Es decir, si yo compro algo hoy y AFIP, sin importar cuándo lo uso, me lo degrada o me lo deprecia en 5 años consecutivos, 10 años, 8, o lo que sea que AFIP decida, desde el momento en que lo compre, es lineal. La depreciación va a ser lineal todos los años iguales y empieza desde el mismo periodo en que lo compré. Ahora, técnicamente, la vida útil de algo comienza desde el momento en que lo empezás a usar. O sea, si la máquina la empiezo a usar el año que viene o dentro de 2 años, el desgaste de sus componentes va a empezar recién dentro de 1 o 2 años. No empieza antes porque está guardada. Seguramente le voy a tener que hacer un mantenimiento, vamos también lógico, le voy a tener que hacer un mantenimiento, quizás de lubricación, cambiar un aceite, cosas de esas. Pero los rodamientos no se gastaron, la parte electrónica no se desgastó, no sufrió estrés por estar conectado, porque no estuvo enchufada nada. ¿Sí? Si no con ese criterio, los componentes productivos, los equipos, las notebooks, deberíamos comprarlas y que saliera a fecha de vencimiento como cualquier alimento. Porque el alimento sí le corre desde el momento envasado de producido, ya empieza a envejecer. Los equipos, si no están enchufados, no están en uso, pueden tener un mínimo de desgaste de la vida útil, quizá la batería o alguna otra cosa más, pero es insignificante, ni siquiera va al cálculo, porque sería muy difícil calcular. Pero en el momento que lo empezás a usar, ahí sí se empieza a tomar el desgaste propio del equipo. ¿Sí? Después hay muchas otras variables. Bueno, ¿cuánto lo uso en el año? ¿Uso intensivo, un solo turno, 2 turnos, 3 turnos? Bueno, claramente va a influir en la vida útil. ¿Sí? Y el fabricante o las especificaciones del equipo dicen, bajo determinadas condiciones de uso, por ejemplo, es genial cuando uno va a comprar una notebook. Dice, bueno, la duración de la batería es de 10 horas. Ah, qué bueno. Tomado bajo el benchmark del 2004, en el cual se hace un uso racional de aplicaciones livianas. ¿Y qué significa el uso racional de aplicaciones livianas? Y según la cantidad de horas conectado a Internet, y según el brillo de la pantalla, y según... Bueno, entonces, es una mentira eso. ¿Sí? Bueno, con los equipos va a pasar lo mismo. Es decir, esto va a durar 10 años siempre y cuando lo use bajo condiciones normales de funcionamiento, en los turnos y cantidad de turnos adecuados al proceso y haciéndole los servicios que considere necesarios. ¿Y cuánto puede durar? ¿Qué es eso? Tal cual. Más. Fran, ¿algo tuyo? ¿Alguna acotación que nos haya quedado colgada? Perdón, voy a enchufar la máquina. Hablan de baterías que duren 10 horas. ¿Y qué hemos visto? Bueno, la parte de la unidad 2, vimos una intro, eso fue muy esencial. Y después yo estuve dándoles, bueno, la unidad 3, que es súper teórico, y parte de la unidad 4, y el práctico de la 4, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Un poco todo esto después se va conectando, ¿no? Sobre todo en la unidad 9 y 10. Y sobre todo el práctico, el trabajo práctico era lo que más tiempo también consumía de las clases, ¿no? Que como lo hemos cambiado y hemos centrado este primer cuatrimestre en la teoría y ejercicios prácticos y el segundo cuatrimestre en trabajo práctico, bueno,
nos hace tener tiempo para profundizar todo lo que podemos profundizar. Pero creo que siempre había ahí como inconveniente que el práctico, cuando uno lleva todo esto a la ejercitación, ahí por ahí era cuando se complica. Por eso también es que no se entrecruzan temas raros que uno hace en el trabajo práctico y que por ahí en clase no va tan a fondo, por ejemplo, o no hay particularidades dentro de la industria. Por eso creo que no sé, no creo que haya mucha más duda. Aparte vamos a tomar ejercicios parecidos a los que están ahí en los que vimos en clase, básicamente. Una cosa que me estaba olvidando. Me habían consultado en la semana y el viernes después de clase me quedé con algunas personas, que había fórmulas diferentes en los ejercicios, ¿sí? Que se resolvían de formas diferentes en algunos que estaban publicados, más los que habíamos visto en clase. Bueno, descargué lo que había publicado y me puse a revisarlos, a ver si realmente había algún error o no. No, gente, les dejo tranquilo que la fórmula es la misma. La única diferencia es cómo están calculados. ¿Qué pasa? Al trabajar en el Excel, es muy cómodo meter en una sola celda un montón de fórmulas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para el cálculo de valor residual, que fue lo que más dudas generó, la fórmula que trabajamos es la que quedó publicada en los ejercicios resueltos ahora. La vida residual. El valor residual del equipo se va a calcular siempre. El porcentual del valor del equipo en pesos, ¿sí? O sea, del componente del equipo en pesos, en dólares, en su fracción monetaria, si el equipo sale 100 y tengo un 50% de componentes electrónicos, bueno, sé que 500 van a ser ese valor representativo o del componente. ¿Sí? Y a eso le voy a restar ese mismo valor afectado por la vida útil de los componentes, ¿sí? En la relación. ¿Cómo lo calculábamos? Bueno, porque ahí está la diferencia. Al hacerlo en el Excel tiene reglas de interpretación el orden de las operaciones distintas. Entonces, al dividir y multiplicar, y como estaba lineal en la fórmula del Excel, parecía que estaba dividiendo sobre una multiplicación. En realidad dividía y luego multiplicaba. Con lo cual la duda era si era sobre el numerador o el denominador en la relación. Es exactamente el mismo. Si lo calculan, porque agarré eso, lo descargué, lo revisé, lo hice a mano y los resultados eran los mismos. O sea que estaban bien. Pero bueno, como habían quedado las dudas ahí dando vueltas, lo revisé porque sí, podía haber algún error, es válido, o sea, podemos cometer algún error en los cálculos, pero estaban bien calculados. Lo único que hizo fue en una sola fórmula o en una sola celda meter 4 fórmulas diferentes, es decir, compilaba el porcentaje del equipo más el valor en pesos y luego lo afectaba por la resolución del video útil, todo en una sola celda, nada más. ¿Sí? Quédense tranquilos que está, y son las mismas que vimos en clases. A ver, gente. Una gran pregunta ahí en el chat, ¿eh? Sí, no es una gran pregunta, es lo mismo de siempre. Gente, no lo voy a responder. Y no sé, Fran, si vos querés, hagan lo que quieran. ¿Quieren estudiar de los Word? Los PowerPoint, estudien de los PowerPoint. ¿Quieren estudiar el libro? Hagan lo que quieran. ¿Sí? Hay algo que se llama programa de clases que dice cuál es la bibliografía obligatoria de clases. Ustedes hagan lo que quieran. Ya lo dije, lo dijimos un montón de veces. No vuelvan a preguntar lo mismo porque realmente son cosas que me preocupan, pero también me enojan. Así que, listo. Pasemos al siguiente. Hola, profe. ¿Cómo va? Yo tenía dudas de 2 ejercicios. Sí. No sé si lo puedo compartir para mostrarle. Sí. Vale. Una es dirección de zona. Ahí comparto ahora. Fíjate si te. Para un toque. Sí, me parece que debe estar la opción, ¿eh? Ahí está. Porque si no, no lo puedo compartir. Ahí deberías poder compartir. Pero vale. Ahí va. Ahí está. Sí. Bueno, es un ejercicio de la dirección de zona.
que tenías que elegir entre 3 zonas. Ujú. O tenía duda entre en el costo de transporte acá. No sé si se acuerda de este ejercicio. No, pero ¿qué es lo que tenés? El costo de transporte afectado Sí. por una ponderación. Claro, te da la ponderación y te tenés que calcular estos dos costes, digamos. Sí. Te lo da así. Y vos tenés que calcular el transporte y la materia prima. ¿Mm? Vos, yo calculo la Pues, materia prima igual que como está. Y en el costo de transporte, acá me dice que los proveedores me pueden vender, pero te da proveedora, el dato, perdona, te da el dato para calcular el costo del transporte. Si no, sí, ¿para sí, qué lo te da estás los datos. calculando? Ah, la distancia y Bueno, la cantidad de viajes por mes. la distancia y te sale 50 pesos la tonelada Ahí por cada está. kilómetro. Y acá Bien. te dan los cuadros de distancias. Ujú. Y el Bueno, esto el costo de materia prima por kilo. claro, te da las Ujú. toneladas que te puede vender cada proveedor y las toneladas por vez que se venden en cada mercado. Y la Bien. distancia de cada zona a cada mercado. Bueno, mi Perfecto. duda era que acá los proveedores te pueden vender 80 unidades, 80 toneladas, y acá en los mercados te pueden vender 102 unidades. Y acá cuando sacamos el costo de transporte, como que en el ejercicio hecho, tomaba el 102, el costo de transporte de los 102, cuando en realidad yo puedo comprar solamente 80 toneladas mensuales, digamos. No entiendo la pregunta. Eh, a ver, A ver, es como que en el mercado puedes vender hasta 102 toneladas, pero los proveedores claro, solamente te pueden dar hasta 80. sí, sí, eso. Y después acá en el mercado, cuando el ejercicio hecho se calcula, en el que está subido, te usa los 102. Como que vos no tenés las 80 unidades, y igual te usa los 102 unidades acá para calcular el costo de transporte, digamos. Lo revisamos. A ver, no vas a tener más transporte de lo que puedas ofertar o de Claro. lo que te puedan comprar. Digo, siempre va a haber No, una por eso. variable igual que cuando lo mencionamos en elasticidad, cuál es el valor intercambiado. Digo, si es más la oferta que la demanda, el valor que vas a usar es el de la demanda. Si es más la demanda que la oferta, el valor que vas a usar es el de la oferta. Con lo cual ahí debería estar sobre la cantidad total de transporte de oferta. ¿Sí? Creo que esa es la duda que estás planteando. Pero déjanos que lo revisemos a ver si Bueno, está algún vínculo mal hecho. Ese es uno de los problemas de resolver las cosas con el Excel. A veces o sí, metiste mal un dedo, que puede ser en el cálculo, o vinculaste mal una celda y el resultado te da diferente. sí. Y otra cosa que no entendí bien era esto, que acá no te decía ponderación, te decía porcentaje sobre el costo total. Esto sería para sacar por multicriterio, ¿no? Claro, sí. Sí. Ujú. Acá tenía una duda porque nosotros habíamos visto bueno, yo el año pasado, cuando rendía operativa como que no usábamos multicriterio para sacar costos, beneficios o utilidades. Como que directamente teníamos el valor y elegíamos el más chico cuando sumábamos todos los costos. Porque si vos ponderas por cualquier cosa, puede ser que elijas la que te da más costo por la ponderación, digamos. Ah, está bien. Acá vas a terminar eligiendo por el que te dé mejor relación, que puede ser de costo. Bueno, en este caso estamos hablando de costos ponderados, no es criterios ponderados o coeficientes ponderados. Con lo cual, en esa situación, si es sobre costos ponderados, sí lo vas a trabajar sobre el que te dé más chico o el más grande, dependiendo de qué es lo que querés, si el que te maximiza las ventas o el que te reduce los costos. ¿De acuerdo? Pero si tenemos coeficientes ponderados, ahí podemos tener una selección de multicriterios. ¿Por qué? Porque los coeficientes varían y son más subjetivos, y los costos no. Claro, por eso. Como que el profe nos ha dicho que para costos y utilidades y beneficios no se usaba multicriterio porque no hacía falta, ya te daba el costo total, que sumabas todo y elegías el más chico y ya está. Como que no hacía falta hacer ninguna ponderación. A ver, es relativo, no hace falta no hacer una ponderación. Para ponderar, cuando vos estás trabajando, ¿qué es importante? Más allá de sacar el costo más económico, ¿qué representación tiene o cómo están ponderados esos costos en la estructura de tu producto?
porque, a ver, más allá de que no son coeficientes ponderados, pero tienen una representación sobre tu costo total. Entonces, si tenés un elemento que es el 50% de tu costo total, más allá de que te dé más chico, esa variabilidad en algún momento, o ese número del costo se revierte en algún momento y te impacta de ir. Voy a un caso más concreto, porque estamos hablando muy genérico. Yo hoy tengo el 50% del porcentaje de los costos, la representación de los costos, el valor del combustible en mi proyecto. ¿Sí? Y hoy lo tomo, y quizá y el valor me da, porque otro juego de coeficiente me da por la cercanía, o porque me da por el costo del terreno, o porque me da los impuestos, me da más barato. ¿Sí? Pero ¿qué va a suceder con el costo del combustible siendo el 50%? Sí que va a aumentar. Literalmente va a aumentar. No es una probabilidad. Sí, es una probabilidad, pero tiene una probabilidad de ocurrencia del 80-90%. Lo cual en ese punto no es solamente quedarme, a los números fríos sí me voy a quedar con el valor más chico. Pero cuando lo analicen, la ponderación multicriterio, para eso lo hacemos, porque si no, ¿cuál es el chiste? Directamente, como lo planteó Buena Operativa, con los valores más chicos, o el más grande, si es venta o costos, y es el que elijo. Recuerden que en la evaluación de proyectos planteamos escenarios de ocurrencia. ¿Los tenés en cuenta cuando haces o solamente tomas el valor más chico o el número más chico? ¿Y esto por qué se los pregunto? Porque va a ser definitivamente una de las consideraciones cuando tengan que presentar el proyecto a fin de año, la gestión de los escenarios. En un escenario normal, ¿cómo se desenvuelve, cómo avanza ese escenario normal? ¿Cuál es la probabilidad de que suban tus costos? ¿Cuál es la probabilidad de que se incrementen tus ventas? Solamente me guío con el número frío, eso es inamovible. ¿En operativo trabajaron los escenarios? ¿Cómo? ¿En operativo trabajaron escenarios? ¿Escenarios con probabilidad de ocurrencia? Sí, con Bueno, universos ¿cómo los aplicas? todo. Por eso, ¿cómo los aplicas entonces? No sé, no me acuerdo, tampoco habíamos mezclado como multicriterio. Bueno, por eso. O sea, veamos el panorama completo, gente. Recuerden que en evaluación de proyectos, formulación y evaluación de proyectos, más allá del número frío, a ver, les planteo algo. Por ahí no hicimos práctico de la unidad 3, pero está bueno que lo planteamos en un debate. Yo soy el jefe de compras de una empresa. ¿Sí? Viene la orden de producción de que tengo que comprar 3 insertos para un CNC específico. Los insertos los tengo que comprar en Alemania. ¿Bien? ¿Y cuántos hacen falta? 3. Bueno, voy a aprovechar y voy a comprar 4. ¿Por qué? Porque salen $2.500 cada inserto. ¿Voy a realmente comprar 4? ¿Cuántos comprarían ustedes? Recuerden que todo extra en la compra, o todo extra que compro en el inventario, es dinero parado. Es dinero que no tengo ni para pagar sueldos, proveedores. Pero, profe, depende del escenario que nos dé. Argentina, año 2022. A ver, gente, los escenarios, excepto los que tengan la suerte de ir a trabajar afuera, el escenario es Argentina, año 2022. Claro, pero lo que quiero decir, no es lo mismo comprar 3 insertos de $2.500 para la Renault que para el taller del barrio. No importa, vamos a una pyme, una Renault. Vamos por una pyme. Una pyme, una autopartista que produce para cualquiera de las terminales que quiera. Pero dentro de esa producción tiene alguna máquina y el inserto, cada inserto sale $2.500. Producción ¿Cuál pide sería la vida útil de los insertos? Empezaría por ahí para ver cuándo tengo que volver a comprar. Bueno, suponete que fuera 6 meses. Así que con los 4 cuenta, profe, cubren un los costos año. logísticos. Y si te van a cerrar las importaciones o no. Ahí está. Los costos logísticos dan de cuenta, mientras más traes, más barato te sale, obvio. Pero ¿qué pasa? En un país donde tenés cierre de importaciones, falta de acceso al dólar o a las divisas, que tenés un escenario cambiante que vale de 180, pasó la semana, se disparó a 211, bajó de nuevo a 200, ¿cuántos comprarían?
Con 4 tienen cubierto un año. La escucho aparte, gente, vamos. Piénsenlo, eso es el análisis multicriterio, y eso es el manejo de los escenarios. Salen $2.500. Por 4 son $10.000. Es que, bastante difícil le sumo, pero digo, más del número. ¿Cuántos traigo? ¿Cuántos compro? Con vida útil de 3 meses, 4. Solamente 4. O sea, luego la cobertura por un año. De acá a un año no sabemos si existimos. Vamos Bueno, año a año. Depende bien, del panorama que quieras. bien. A eso es lo que se llama la relación de criterios o el análisis multicriterios que yo tengo que tener en cuenta, además del número frío, al menos en evaluación de proyectos. ¿Sí? No me voy a meter en otras materias, pero al menos en evaluación de proyectos, todo criterio, perdón, toda decisión tiene que estar basada en un criterio. Y el criterio va a estar dado por cómo analizaron el contexto y la definición que tomaron. ¿Sí? ¿Me conviene comprar más de un año, el plazo de un año? Y no sé, claramente ya no traería 3, traería 4, para cubrirme por lo menos un año. ¿Qué pasa el año que viene? ¿Vamos a seguir existiendo o no vamos a seguir existiendo? ¿Va a aumentar la producción, con lo cual el inserto se gasta antes y necesitamos más? Puede ser que trabajemos a medio turno y los 4 insertos que teníamos en vez de durar un año van a durar 2 años. ¿Es plata que vamos a tener parada para algo? Los compré y los robaron. ¿Sí? Toda decisión que tomen tiene que estar sustentada en un criterio. ¿Sí? A eso vamos. Y van a tener que plantear los escenarios y por qué lo justificaron de esa forma. Incluso contra alguna solución que les puede pasar, en el cual yo tengo la zona A, la zona B y la zona C, el cual numéricamente son 31.604 contra 32.498, hay 1.000 pesos de diferencia, bueno, no sé si están en millones o no alcanzo a ver si es como punto, no importa. Pero hay 1 de diferencia entre el 31 y el 32. ¿Qué implica? ¿Y por qué puedo llegar a definir la zona C mejor que la zona A? Digo, si solamente me guío por el factor numérico frío, indudablemente voy por el 31, por la zona A. Lo mismo que pasa en la selección de equipos, y es lo que charlamos la otra vez. No es solamente el número total o el valor, el importe que me da, sino qué otra ventaja competitiva puede tener un equipo sobre otro, independientemente de los números. Es decir, mira, este sale más caro, técnica y contablemente, pero los repuestos son nacionales, y hay. Con lo cual, ¿a qué voy? Listo, compremos esto que nos salga un poco más caro en el tiempo, vamos a tener menos problemas. O es más simple de usarlo. O el representante, cosa que me está pasando con clientes. Mirá, vamos a ir con tal sistema porque las oficinas están en Córdoba, el otro está en Rosario. Bueno, listo, ok. El otro me parece mejor, pero no, preferimos porque esté en Córdoba. Vos vas a ir a la oficina a preguntarle algo, la duda que siempre tengo con mi cliente, vas a ir a la oficina a tomar café con el proveedor o algo así, porque ¿de qué te decir? ¿Cuál es la diferencia competitiva? Me dijeron, las oficinas están, o el producto lo tengo que pagar en dólares y este lo pago en pesos, bueno, dale, te doy la mano porque el acceso a los dólares está complicado, no sabes cuánto va a pagar. Ahora que una oficina está en Buenos Aires, Córdoba, para soporte, ¿no? Son decisiones. Y hay un criterio atrás. Después podemos discutir los criterios. Podemos debatir por qué tomaste ese, yo hubiera tomado otro. Los resultados son similares, son válidos. ¿Me explico la diferencia? De los que están ahí, y bueno, transporte claramente tendencia al alza. Y la materia prima, tendencia al alza. Terreno raramente cambia. Bueno, la mano de obra, ahí no te aclara si es productiva o no es productiva, y tiene un valor relativamente bajo, la energía eléctrica también, el gas insignificante, pero claramente en este país los que más te van a impactar va a ser transporte y la materia prima. Y coincidentemente son los que tienen los valores más altos.
¿Sí? El terreno, no sé por qué tiene un valor tan alto como porcentaje sobre el costo. Será porque es muy caro el terreno y posiblemente lo estén comprando, porque de lo contrario no estaría el terreno. Si lo estuviera alquilando, el alquiler sería parte y no entre el terreno. Pero transporte y materia prima. Y no solamente el transporte, llegamos al precio. En el sur de Córdoba se estaba pagando el gasoil blue. O sea, ya no solamente pagamos el dólar blue, también se paga el combustible blue, que es más caro porque había racionamiento o no había en determinados lugares. No vamos a discutir por qué, si era válido o no era válido. No me voy a meter en eso. La situación estaba, concretamente existía, y había gente que pagaba el combustible más caro. ¿Sí? Y sabe que el transporte va a aumentar. Y con la desregulación en los precios de los combustibles va a aumentar. Y la materia prima, hoy se paga un precio y el día de mañana se va a pagar otro totalmente diferente, simplemente por la ley de oferta y demanda. Tan simple como eso. Hoy puede valer 10, mañana vale 200 y al otro día vale 120. No sé si respondí la pregunta. Profe, una duda. ¿El Sí. porcentaje ese sobre costo total es la fila de terreno sobre la fila de total? Porque no me está dando la suma. O sea, ya lo chequeé. ¿Cómo? O sea, fila terreno Sí. sobre la fila total. Así te da el porcentaje, porcentaje sobre costo total. ¿O no? El No. porcentaje. Los porcentajes te lo da el ejercicio ya para que ponderes, digamos. O sea, Claro, el pero 0,15 ya representa el 1,904. O sea, el porcentaje sobre el costo. No, claro, no te estoy me da entendiendo la pregunta. 5%, por eso, no 15%. No Y sé si no, es que yo dato del ejercicio la o ponderación si... la tenés. Entonces, el 0,15 por 1.904.500. Claro, profe, pero yo le pregunto si el 0,15 es dato del ejercicio o lo tengo que sacar yo porque me puse con la calculadora y ninguno de los porcentajes me da. Realmente no sé, ¿estaba como dato o lo había que calcularlo? ¿Quién lo presentó? Sí, estaba como dato. ¿Ya estaba como dato? Lo tomás a ese como dato. Ok, Y ahí sí, sería distinto si le dijéramos, esto representa el 0, o representa el 15% sobre el costo total o el valor total, y ahí les daríamos el valor total para que los calcularan. ¿Sí? Pero, no, si en este caso ya estaba como dato, lo toman como dato. ¿Sí? Lo mismo que pasa, por ejemplo, en selección de equipamiento. Algunos valores se los podemos dar para que los calcule y nosotros se los damos como datos. Los ejercicios que dimos en clase ya estaban como datos. Pero supongamos, tengo un ejercicio. Digo, el primer año los costos operativos son de 100.000 pesos. Esos costos operativos se incrementan 5% todos los años. Bueno, listo. O sea que el segundo año va a ser 100 por el 1,05. Y así sucesivamente cada uno de los periodos. Bien, ahí lo tienen que calcular. Ahora si lo damos que el primer año los costos son estos, el segundo año los costos son estos, el tercer año los costos son estos, ya lo tienen como dato. Tenemos, son situaciones distintas. ¿Cuál de esos costos podría ingresar como liquidez más rápido? Perdón, no entendí la pregunta. Si podía aclararlo un poco. Sí, a lo que Estamos me hablando refiero de... es, Sí. si yo como empresario sé que, por ejemplo, por decir algo, tengo que invertir 2 millones de pesos en mano de obra, no es lo mismo que me vuelva esa inversión en, por ejemplo, 2 años, a tener que invertir 1 millón en terreno y que me vuelven 5 años. Ah, ok, entiendo. A ver, primero, ¿qué mano de obra productiva le podemos considerar como una inversión? ¿Sí? Mientras más capacitada esté. ¿Qué mano de obra general ingresa la mano de obra indirecta? Es costo, no es inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vas a estar no tiene una relación directa de ese costo o de la capacidad de la gente al resultado de la inversión que te genera. Es decir, es lo mínimo que yo necesito para poder hacer el producto
y ese producto, el riesgo que va a tener, quizás la mano de obra significa muy poquito despreciable la participación en la ganancia. El terreno sí, el terreno porque más allá de que te representa tu actividad productiva, lo podés vender luego al terreno y hasta recuperas parte de la inversión con ganancias. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? La mano de obra la vas a terminar tomando como un gasto o costo, dependiendo si es directa o indirecta, más que como una inversión. Sí, no, Una tomé mano acción. de obra como un ejemplo lo que estaban ahí. Ah, es que Pero me todo el refiero a lo que resto. implica una inversión para el inversor, para el empresario. Sí, ¿Qué considero yo? Que si tengo que desembolsar 2 millones de dólares, pero que me vuelven en un año, a desembolsar 500.000 dólares y que me vuelven en 5 años, capaz, haciendo un análisis, preferiría los 2 millones en un año a los 500 en 5 años. tenés que calcularlo con el valor actualizado neto, para ver primero cuánto es la rentabilidad que te genera, cuál es el valor que genera, y tenés que ver además cómo está hecho ese flujo de fondos de ingresos, porque quizás yo desembolso 2 millones de dólares hoy, pero no voy a tener ningún tipo de ingresos para recuperarlo hasta dentro de un año, siendo que en el otro de 500.000 pesos o 500.000 dólares que invertís, tengo un flujo de caja mucho más constante y a pesar de que lo recupero en un mayor plazo, puedo sostener el proyecto en el tiempo y que no caiga en alguna imposibilidad de pago por falta de liquidez. Digo, no es solamente el valor de la inversión y cuál es el plazo de recupero, sino también cómo se va desenvolviendo ese flujo de caja, ese flujo de inversión de cuánto egresa, cuánto ingresa, y si en algún momento el proyecto cae en un faltante pago por falta de liquidez, con lo cual tengo que salir a tomar un préstamo. Y a ella le tengo que meter la tasa de interés del préstamo. Con lo cual, como les digo, no es solamente el análisis de un solo valor, de una sola situación, sino de todo lo que genera. Tengo que ver el panorama completo. Y a fin de año, cuando ustedes hagan este análisis, concretamente este análisis, van a decir, ¿por qué eligieron esta forma de financiamiento sobre esta? ¿O por qué eligieron invertir en este proyecto que quizás es más chico, que les da un margen de ganancia mejor, sobre este otro que les da un margen de ganancia mayor? Porque uno tiene más riesgo, tiene más posibilidad de entrar en quiebra, uno tiene un periodo de recupero de capital más largo que el otro. Digo, hay muchos condicionantes en ese aspecto. ¿Sí? Pero no sé si resolví tu pregunta. Digo, cada proyecto, cada situación de proyecto va a ser completamente diferente a la del otro. Sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Bueno, tengo el otro ejercicio también, que le quería preguntar. Dale, dale, dale. Voy a compartir el otro. Comparta nomás. Ahí está. Era el que había mandado, pero le cambié algunas cosas. El que te había mandado. ¿Viste? Este es el que hicimos en clase. Sí. Bueno, tenemos 4 periodos y 4 años. Yo acá le puse inflación media de periodo porque el periodo como que... Un periodo es como que tiene una fecha de inicio y fecha de fin, por eso sería periodo. En el caso del... O los 15.000 sería periodo 1 desde que empiece el 2023 hasta que termina. Como que en ese año una inflación media de 0,22. Porque estamos hablando de que invertís en el periodo 0 y empezás a Claro. producir recién en el periodo 1. ¿Cómo? Lo que veo acá, estás tomando el periodo 0 como inversión. Claro, la inversión en compra del equipo. En inversión y compra del equipo, pero está empezando a producir recién en el periodo 1. No, en el periodo 0 es cuando yo tomé como que no tengo periodo. Periodo 1 empieza cuando yo compré la máquina. Como que ahí empieza el periodo 1 y ahí, desde que empieza el periodo hasta que termine el periodo, tengo 15.000 pesos.
en B Entonces no es 1, es 0, es periodo 0. Es del 1 al 4, claro, del 0 al 3. ese sería como una duda. ¿Por qué sería periodo 0 si tengo un periodo? Tengo desde que compré la máquina hasta el 2024 tengo un periodo ahí. Vamos de vuelta. Situación. Yo planteo las dos situaciones, voy a decirme cuál es correcta. Sí, Compro la máquina y al comienzo del 2023. La pongo a producir en el mismo 2023. O compro la Sí. máquina en el 2023 y la pongo a producir recién en el 2024. ¿sí? Pero sí ¿Qué tiene eso? pero ¿cuál de los dos escenarios? Son dos escenarios diferentes. Y son los dos correctos, pero acá yo lo que digo no es eso, es que como que No puede yo ser tengo los acá dos. inflación. Para. Vamos de vuelta. No puede haber dos escenarios correctos. Digo, la decisión es, yo compro la máquina hoy, la pongo a producir hoy. O compro la Sí. máquina hoy y la pongo a producir el año que viene. ¿Cuál de esos dos escenarios estás planteando? El primero estoy planteando. O sea, compras en el periodo 0 y la pones a producir en el periodo 0. Yo compro en el año 0. No existe el año 0. En el Ángel hablamos de periodo. Gente, lo hablamos en clase. Vamos a Pero, vuelta. un No periodo hay es un periodo de tiempo, un periodo de empieza hoy. 365 días. Sí, Ese correcto. sería un periodo. El periodo 0. Sí. Periodo 0 es cuando no tengo ningún periodo, cuando compré la máquina. Pero si la pones a producir en el mismo periodo, sí, el 0. Tengo un periodo ahí, desde que empiezo a producir hasta que termino de producir. Eso sería un periodo. Durante ese periodo, digamos. Bueno, a ver, seguí desarrollando la idea. O sea, yo lo compré en 2023. Sí. Empiezo a producir el 1 de enero de 2023 junto con la compra del equipo A. Ujú. Durante este año mi costo fue de 15.000 pesos y 35.000 pesos, según la máquina. Ujú. Después acá me da dato de inflación, supongo que de 2024. No, Pero es yo la no puedo, inflación anual, no es del 2024. Si es una sola inflación, es la inflación anual igual para todos los periodos. pero ahí yo no puedo trabajar una inflación anual con un periodo que tiene un principio y fin, porque tengo que trabajar con una inflación media, digamos. Porque yo los 15.000 lo puedo haber gastado 5.000 al principio de año, 5.000 en mitad del año y 5.000 al fin de año, digamos. Eso fue lo que... A ver, no hay inflación media del periodo, el periodo tiene una inflación. A ver, gente, estamos Claro, trabajando sobre datos proyectados. A ver, damos vuelta. Vamos vuelta. ¿Quién tiene la bola de cristal para saber cuál fue el valor real de la inflación del resultado? Los costos operativos, los mantenimientos, sí los puedo saber. ¿Por bueno, qué? una inflación proyectada sería, Pero es anual, no es media. claro, Si vos anual. me pones inflación media, significa que la inflación anual es del 44%, no del 22%. ¿Cómo? Claro. Bueno, inflación media de 0,44 sería 0,22, digamos, porque Es a que no principio de existe año... inflación media en el periodo. Es la inflación del periodo. El periodo tiene inflación anual o inflación periódica del 22%. No le puedo poner la mitad de la inflación. Bueno, pero si yo trabajara con inflación de 0,22, estos 15.000 los tendría que haber gastado en el año apenas empecé a producir. Ok, entiendo dónde vas. Entonces, no hay una inflación media del periodo. Tienes que calcular la inflación mensual de cada uno de los meses, ¿sí? Claro, Componerla y ver en qué periodo o en qué parte de tu periodo está para calcular cada uno de esos los gastos, valores. Y dale, se los claro. hacemos así si quieren. Ok, ningún problema. No, pero si yo supongo que los gastos fueron 35.000 y son lineales, puedo usar la inflación media. Que no existe la inflación media, vuelvo a lo mismo. No existe la inflación media. La inflación del periodo es la inflación del periodo. El periodo tiene una sola inflación. ¿Cuál es la inflación media en Argentina? Y si tengo un 50 anual que todos los meses fueron, si tengo un 60 anual que todos los meses fueron 5%, 30% va a ser la inflación en mitad de año. Y ahí Pero se vos estás comporta, tomando. Y bueno, pero ¿cuál es la idea de tomar una inflación media lineal y no tomarla igual al final del periodo? que si Si yo yo voy a trabajo con tomar el... algo.
Si yo voy a tomar El algo independiente y voy a ver la inflación de cada mes, es porque hubo meses dentro de ese periodo que tuvieron mayor inflación que otros. Ahora, si son todos iguales, yo voy a tomar la inflación anual y listo. Claro. Aparte, Profe, no existe la inflación media, la inflación del profe, periodo. Sí, esos 0,22 es la inflación como de todo el año, digamos. claro, es la inflación Ah, del bien. periodo. A ver, no es inflación, porque no le ponemos inflación. Es el componente de ajuste del periodo. ¿Sí? Sí. O ajustamos el valor del dinero en el tiempo, en cada periodo un 22%. Claro. Y ¿Sí? eso si queremos sacar por mes, bueno, hay que dividirlo, pero no hay, o sea, el medio no existe, digamos. No existe la media. Pero aparte, ¿cuál sería el sentido de sacarlo por mes? Que yo acá en el equipo A tengo 800.000 pesos que lo compro hoy. Y estos Sí, 35.000, como lo hicimos en clase, la fórmula de estos 35.000, yo tengo costo de mantenimiento y operación durante todo el sí, año. claro. Si lo divido por uno, el costo sería en el mismo momento que compré la máquina. Y en realidad lo usé un año. Y este ¿Ah? costo sería del todo el año. No, no entendí eso. Vamos a vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el mismo costo de la máquina? No dije eso. Que vos comprás 800.000 de máquina Sí, y tenés un costo de mantenimiento y operación para el primer periodo de producción de sí, 35.000. correcto. Que no lo pagas en el momento que compraste la máquina para que sean comparables los dos precios a un valor real. Como que lo pagás durante todo el año. Y no ¿De podés dónde comparar. sacas eso? Yo digo que ¿Cómo? lo pago los gastos de operación y mantenimiento del primer periodo, compraste la máquina y te tengo que meter 35.000 pesos para ponerlo a punto y dejarte todo lo que necesitas para que funcione. Sí. Si lo pagás en el año cero, el mismo año que compraste la máquina, sí lo podés comparar. Pero si Eso eso es es lo lo que que. estoy diciendo, si vos lo estás comprando y lo estás poniendo a producir en el mismo periodo, no es periodo cero, no es periodo uno. Lo que estás Claro, pero lo contemplando ahí, pagás antes de que puedas producir, digamos. Entonces. ¿cómo antes Claro, que es lo como pongas? la inversión inicial eso. Sí, pero que aparte es lo que ustedes ya tienen previsto, algo que todavía no llegamos a verlo en los gastos recurrentes o el costo del capital, pero no importa, si yo en el periodo cero tengo esos gastos ya prefijados. Si lo quieren hacer complejo, se lo hacemos complejo. Entonces les ponemos, dentro del periodo cero, ¿sí? La inflación proyectada o el ajuste es del 7%. El segundo mes del periodo cero es del 5%. El tercer mes del periodo cero, y les ponemos una tabla de Excel para que la calculen. Pero, digo, es como que no tiene sentido tampoco. A mí lo que me interesa saber es una comparativa, trayendo el valor. A ver, lo mismo que pasa cuando hacen venta. ¿Se acuerdan Van y Tir? Me están preguntando cosas de Van y Tir. ¿Se acuerdan de Van y Tir? Van, ¿no le podría aplicar una actualización mensual del precio de venta y de cada uno de los costos? Yo saco en el van una actualización, como lo plantea acá. Cuando hago el cálculo de van, ¿saco la inflación media del periodo? ¿O tomo la anual? ¿Ustedes cursaron economía en la empresa? Sí. Bueno, el van, ¿lo toman anual o lo toman mes por mes? Usted dice una pregunta fácil. El van, ¿lo toman anual? ¿Cuál es la diferencia con esto? ¿Cuál sería la diferencia? No, en el cálculo del van debería hacer lo mismo. ¿Cómo hago el flujo de fondos de los costos? ¿También lo hago mes por mes? Claro, cuando vas pagando. Ok. ¿Y cómo lo discrimino? Bueno, les tiramos un ejercicio así, les tiramos con los periodos y les ponemos inflaciones mes a mes del periodo para que lo calculen.
Es lo mismo. Igual mi duda también era sobre más que esa parte, que en Sí, realidad depende de cuándo lo pagas, para el valor residual. sí. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué se afecta por la tasa de interés? La tasa de inflación. Si yo el valor ya lo tengo en el año cero, los 800.000. Ah, perdón. ¿Cómo? ¿Por qué para sacar en el año 3 lo divido por la tasa de inflación si ya tengo el valor del año cero, que serían los 800.000 o los 900.000? Porque este equipo en el año cero vale 800.000, o el porcentual de el componente de ese equipo en el año cero vale, no sé, tomemos el mecánico, por ejemplo, vale 200.000. Sí. En el año 3, ¿sí? Más allá del valor residual lineal, yo le afecto por la actualización de la inflación y ya no vale lo mismo. Claro, vale 800.000 por la tasa de interés esa, digamos. La tasa de inflación esa, Vale en el año 3. componente, el componente le resta ese mismo valor del componente afectado por la vida útil de los periodos y la tasa de actualización en el tercer periodo. Por eso es que acá tenés que restar a la vida útil de los 15 años, le tenés que quitar 1, porque está empezando a trabajar en el mismo periodo cero, y en ese periodo no contempla la inflación. Pero igual era otra la pregunta, era Sí. ¿por qué a los 800.000 le sacás la tasa de inflación? No la vida útil, solo los 800.000. Porque los 800.000 en el tercer periodo ya no valen 800.000. Claro, vale. Si yo compro el mismo equipo, va a valer eso por la tasa de inflación. Bueno, ¿cuánto te da? A ver, 800.000 en una tasa de inflación del 22% anual en el tercer periodo. Ponelo y calculalo. 1.452.000. O sea que tu equipo en el tercer periodo vale 1.400.000. Sí, Se revalorizó en vez de desvalorizarse. claro. Ajá, genial. O sea, el Pero equipo vos que nunca vos, lo valorizaste. o sea, No el lo equipo que vos- nunca valor. claro, pero digo, tu equipo que lo compraste 800.000 sale más caro dentro de 3 años. Si no lo usé nunca, va a salir esto. 1.452.000. Ya la tasa de inflación te comió los 800.000 pesos. Estamos hablando de no lo que vale el equipo, sino el valor del dinero. Vos pagaste 800.000 y esos 800.000 el tercer año ya no valen 800.000. Por la inflación te comió el valor. Claro, por eso, si yo compré en 800.000 el equipo No va y a lo valer vendo, 1.400.000. No, y lo no, vendo 3 años después, no estás lo voy a vender mezclando a conceptos. No, estás mezclando conceptos. Pará, vamos a vuelta. ¿Qué dice el método? ¿Cuál es la lógica de la selección de equipamiento y el método de la? Vamos al teórico. ¿Qué es lo que dice? Lange. Sí, Y Lange lo que hace es los costos futuros los lleva al año cero para que sean comparables. ok, perfecto. Bueno, si yo estoy Sí. trabajando en el periodo cero con 800.000, ¿sí? Y tengo una tasa de inflación, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer esos 800.000 dentro de 3 años? Pero lo tengo en un equipo, no tengo el dinero físico de los No, vos 800.000. me estás tomando 800.000 pesos, no me importa el equipo, no. Si yo compro algo y salgo a revenderlo, no tiene nada que ver con la. Eso es especulación financiera. O sea, compro Claro. para revender más caro. No, estamos hablando del ángel. No mezclemos términos. Si yo tengo un No te mezclas. valor, pero que estamos mezclando cosas. O sea, una cosa es 800.000 pesos valor, no van a valer 1.452.000 en el tercer año. No, la plata no, pero el equipo sí. Pero Es ¿y lo que que estamos tengo. hablando de plata? Estamos viendo cuánto me queda de dinero del equipo que compre. O va a salir a vender las piezas por partes. No, voy a vender el equipo completo. Y bueno, entonces ese equipo no va a valer más en 3 años, va a valer menos. O sea que yo, si no lo hubiera usado el equipo, estaría vendiéndolo durante 3 años nuevos a 800.000 Y perdiste sobre. 3 años de capitalización de tu activo que te descontó AFIP. O sea, no entiendo la pregunta, puede ser que no esté entendiendo la pregunta, pero me está diciendo que vas a ganar más con el equipo si no lo usás.
y lo No, le revendes. estoy diciendo, el valor residual no está llevando al año cero, pues ya está en el año cero, el valor ese. No entiendo la pregunta. Vamos de vuelta. O sea, yo tengo el equipo en 800.000 pesos en el año cero. Sí, Hagamos de cuenta que no lo usé. ¿Cuál va a ser el valor sí. residual en el año 3 si no lo usé? Va a ser este entonces, Y 440.000 vas a pesos. tener el Según la uso de los fórmula, componentes, va a ser. No, es que la vida útil ahí va a ser la misma. Van a seguir siendo los 15 años, o digamos hacia los 14 periodos, los 9 periodos, los 7 periodos. Pero ya por defecto, lo hayas usado o no, ya el factor de actualización de los mismos periodos ya te restó valor. claro, eso es por la fórmula que queda cero sobre la vida útil. Y bueno, Claro. si lo usé un año, entonces va a haber perdido el 29% del valor real. Vos lo compré el equipo y no lo usaste, lo mismo pierde valor. ¿Cómo? Vos compré el equipo y lo mismo no lo usás, pierde valor. Sí. Lo que no pierde es vida útil, pero el valor lo va a perder igual. Va a perder valor, ya sea simplemente por la inflación, y va a perder valor además en el valor del libro por la depreciación del activo. ¿Sí? Vos sí, pero hace un rato cuando explicaban decían que sí, contablemente pierde valor, pero el valor real no se pierde si no lo usas. Ahora está diciendo No como pierde que, vida útil. No pierde vida útil. O sea, el valor del equipo en vida útil va a seguir durando 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, lo que sea que dure. Pero va a perder valor económico. De la forma que lo veas, va a perder valor económico. Haz el cálculo. Haz el ¿cuál? cálculo. Para que la fórmula no tiene uso. Con lo cual, la vida útil del equipo va a ser la misma vida útil que tiene el fabricante, o la misma que te da el fabricante. No hay utilización del equipo. Pero cuando ya lo Similar, realizas al tercer periodo, automáticamente vas a perder el mismo valor que tenés esos componentes. Porque acá lo que va está a seguir valiendo, según la fórmula va a seguir valiendo 800.000 el equipo si no lo usás, según lo que nos diste, pero ¿cómo? Y bueno, y sí, pues en realidad el equipo va a salir, siempre va a seguir valiendo 800.000. Ahora, Sí. si vos le tenés que sumar el residual de vida útil, lo único que va a hacer es reducirte el costo total. Pero aparte va a haber una cuestión fácil ahí. Si no tenés costos de operación y mantenimiento, el primer periodo te va a cero. Elevado cualquier cosa te va a cero. ¿Por qué? Porque no hay costo de operación y mantenimiento. Y si no tenés costo de operación y mantenimiento, el costo total va a ser igual siempre al costo de compra. En el periodo cero. No sé si me explico. Si vos no lo estás usando, no tenés costo de operación y mantenimiento. Con lo cual tampoco Claro. no tenés gasto de la vida útil. Con lo Sí. cual tampoco tenés finalización del periodo. Porque no puedo sacar la vida útil de algo si no lo estoy usando. ¿Para qué voy a calcular el valor residual de algo si no tengo los costos de operación y mantenimiento? ¿Me explico? Bueno, pero tampoco tiene mucho sentido que usándolo un solo año se te haya perdido el 29% del valor de 800.000, cuando te quedan 7 años mínimo de uso, 6 años, si no le cambias ningún componente. Compra un auto 0 kilómetros y sácalo en la calle. Ni siquiera usarlo un año. Compra un auto 0 kilómetros y sácalo en la calle. ¿Cuánto se te deprecia? Y contablemente se te desprecia un 20%. Más también. Y ya tenés depreciación contable que te lo afecte tu activo. Simplemente, independientemente del uso. Acá no estamos hablando de valores de mercado, estamos viendo cuánto es el costo técnico objetivo que me queda de algo. ¿Sí? No estamos hablando de valores de mercado, porque los valores de mercado no los podés regular, no los podés calcular tampoco. No hay una tabla que diga, un equipo con esta característica usado tanto tiempo se puede vender tanto. No. Estamos calculándolo bajo el ángel. Quiero saber cuál es el costo total de mi equipo para la compra. ¿Cuánto me cuesta realmente ese equipo para compararlo con otro?
y lo compro y no lo uso, no tengo costos de operación y mantenimiento. Y si no tengo costo de operación, significa que no voy a tener valor residual del equipo, porque la vida útil sigue siendo la misma que cuando empezó. Pues, insisto, no estoy entendiendo la pregunta. Mi pregunta es esa, como que, ¿por qué le divido el 800.000 la tasa de inflación? O sea, si estoy en el año 2023 y le uso la tasa de inflación, voy a estar parado en el 2020, no en el año cero, periodo cero. Estaré en el periodo -3, digamos. No entendí. A ver, quiero ver cuánto me queda de valor residual de mi equipo al final del uso de mi proyecto. En este caso, el periodo 3 es el último periodo de mi proyecto. ¿Cuánto valor residual le queda a ese equipo en el último periodo del proyecto? Bueno, lo primero que tengo que saber es la vida útil de los componentes, cuánto representa ese componente en el total del dinero que pague por ese equipo, ¿sí? ¿Cuál es el porcentual? Primero para calcular cuánto me representa en plata. Sale 800.000 y los componentes mecánicos son el 50%, 400.000 pesos corresponden a ese porcentual. Bueno, esos 400.000 pesos tienen vida útil de 14 periodos. ¿Sí? Con lo cual, yo voy a tomar 400.000 menos esos 400.000 afectados tan simples por la vida útil del componente, ¿sí? O la vida útil que me da el periodo del fabricante menos lo que lo usé. Y eso me va a dar un valor lineal, hasta ahí, porque estoy tomando solamente el uso lineal, el número frío. Ahora, estamos hablando del tercer año, del último, con lo cual le tengo que aplicar la tasa de actualización al valor económico. Por eso, para actualizarlo, tengo que multiplicarlo, no dividirlo por 1,22. Pero es que no estoy dividiendo por 1,22. ¿Dónde estás dividiendo No, por 1,22? a la 1,22 a la -3. Sería lo mismo que dividirlo. Pero si quiero actualizar los 800.000 a 3 años, tengo que multiplicarle por 1,22 a la 3. Pero es que no actualizo los 800.000. Vuelvo a lo mismo. Actualizo solamente el valor que represente cada uno de los componentes, porque tienen distintas conformaciones. No es 800.000 el valor de equipo. Actualizo los 200.000, más los 200.000 de abajo actualizados, más los 400.000 actualizados en el año 3, tengo que multiplicarle el 1,22 a la 3, para que se actualice en el año 3. A la -3. A la 3, para llevarlo al año 3, y después lo tengo que volver a traer al año 0 para poder comparar con estos costos No. del ANGE. No, no es así. No es así. Bueno, Cuando lo actualizo, los actualizo todo en valores negativos, porque pierde valor en el tiempo. No lo puedo Bueno, actualizar en la 3, porque le aumento el valor, no se lo disminuyo. bueno, los tengo que capitalizar entonces para que sean en el año 3, y después lo tengo que actualizar al año 0 para que sea comparable con el ANGE. Porque no puedo comparar de periodos distintos. Estoy en el periodo 0, apenas compré la máquina, para ver si me conviene comprarla o no. No, disculpa, pero no te entiendo las preguntas. No sé qué cálculo estás haciendo. A ver, es muy simple. Yo tengo dos equipos que van a trabajar en cantidad de periodos iguales. ¿Sí? Pueden ser iguales, pueden ser diferentes, no importa. Ahora, si yo quiero comparar el valor de la vida útil, siempre los tengo que tomar al mismo periodo de finalización del equipo. La vida útil y el valor residual conceptualmente es cuánto valor me queda cuando termino el proyecto, o cuando termine el cálculo del proyecto. No importa si después sí o no. Yo pongo la fecha de corte en el periodo 3. ¿Sí? ¿Cuál es el valor residual de mi equipo en ese periodo? Para eso tengo que calcular cuánto representa cada uno de los componentes. Numéricamente, en plata, afectarlo por la vida útil del componente, porque no es lo mismo. En este caso tenés componente mecánico hidráulico que valen lo mismo, que representan lo mismo en el valor del equipo, pero tienen vidas útiles diferentes. Sí. Bueno, y a eso lo único que hago es afectarlo, o restarle ese mismo valor afectado
por la diferencia entre la vida útil con el periodo del cual yo estoy trabajando. Si digo que hasta el periodo 3, el valor residual va a ser 1, si digo que es hasta el periodo 5, el valor residual va a ser otro, y si es el periodo 15, no va a haber el valor residual. Y bueno, ya ocupé todos los componentes, incluso tendremos que hacer un reemplazo para llegar a cumplir con esa óptica del periodo. Pero suponete que en todos los casos la vida útil fuera de 15 años, son 14 periodos. Y digo que yo voy a tener 14 periodos de proyecto, no voy a tener valor residual de mi equipo porque lo agoté. ¿Sí? Lo estoy llevando al otro caso, al otro extremo. Se lo agoté completo, no hay valor residual. El costo total va a ser igual a la inversión afectada por todos los costos de operación y mantenimiento. Valor residual 0, no le puedo descontar nada. No termino de entender qué querés calcular. Quizá eso es lo que no estoy entendiendo. Y no, estoy calculando el valor residual acá, no es que. Solo Pero que no lo podés elevar al periodo 3, no lo capitalizás. Si justamente estamos hablando de residual, inflación, hay descapitalización. Pierde valor en los activos, no gana valor los activos. Físicamente porque se desgastan los componentes, contablemente porque pierden el valor del libro, y económicamente porque la inflación te va comiendo el valor económico de eso. Estamos hablando del valor económico. ¿Sí? No, si no, también entenderle cuál es la duda. Por eso no termino de entenderle pregunta. no, era esa que si yo lo divido por 1,22 a la 3, los 800.000 estoy llegando a años anteriores. O sea, para mí. Pero bueno, no importa, tampoco. Es que no termino de entender qué querés que. A ver, si querés calcular el valor residual. A ¿Sí que ver, tiene? escríbelo ahí, plantealo. ¿Cómo lo estás calculando? Años sobre vida útil por los 400.000. Y eso es lo que el valor que pierde. Porque me quedan 3 años de uso. Es que primero, lo estás calculando sobre 4 años, si son 3 periodos. Primer error conceptual. ¿Sí? Primero. Bueno, Por sí. lo cual los valores ya te van a dar distintos. Porque en ese primer año elevado a 0 no tengo inflación. Y no, como te decía, estás planteando el segundo escenario, donde compro el equipo en el periodo 0 y lo empiezo a producir recién en el periodo 1. Y ahí sí los años y los periodos son iguales. Bueno. Yo creo que hay una cuestión ahí más conceptual y también relacionado con actualización y tasas, y que uno ve que el número debería aumentar porque hay inflación, pero en realidad también uno puede interpretar la inflación como la pérdida de la capacidad de compra del dinero. Entonces vos con 100 pesos, entonces una manzana que hoy sale, no sé, 50 pesos, sí, el año que viene sale más, pero no es que la manzana sale más, es que el dinero que uno tiene en la mano sale menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una interpretación de cómo eso lo traigo al pasado, cómo lo llevo al futuro, y después cómo lo comparo. Pero si seguimos ahí la fórmula, eso sucede. Claro. Porque el tema es la pérdida de valor del dinero.
Eso se refiere a la inflación. Después, como dijiste, no es que la manzana vale más, sino que el dinero perdió poder de compra. Y esto es claro, y justamente la inflación significa eso. Y el gran debate en Argentina, sobre todo con el tema inflacionario, ¿por qué siempre dice que la inflación le gana a los salarios? Porque pierden poder de compra. Tal cual. ¿Sí? Significa que hoy, para comprar lo mismo que antes, tengo que desembolsar mayor cantidad de valor económico. Ay, Valor mismo, con los mismos 100 pesos, en vez de comprar una manzana, compro 3 cuartos de manzana. Sería medio raro, pero bueno, no sé, compro media manzana. tal cual. O bueno, en vez de comprar 1 kilo de manzana, ahora compro 3/4 kilos, o compro medio kilo. Lo vamos a hacer así que queda mejor que cortar la manzana. Acá Martín pregunta que si realizo un recambio de componente en el periodo 3, ¿ese dinero lo tengo que actualizar por la tasa o lo sumo a la inversión inicial? No, ahí lo vas a. Llegada la vida útil de ese componente se elimina, vas a tener que agregar en el costo, digamos, en la inversión inicial, la compra del componente, ¿sí? Va a empezar con tus costos de operación y mantenimiento a partir del periodo 3. Es como que viene un nuevo componente. ¿Cómo, profe? En ese caso, vos vas a tener la inversión inicial del equipo. ¿Sí? Llegó el tercer periodo, cuando se te agotó el componente C, poner el C, el Z, vas a tener que comprarlo nuevamente. Con lo cual pasa la inversión inicial. Y ese componente va a tener su vida útil a partir del tercer periodo, con nuevos gastos de operación y mantenimiento. ¿Sí? Esos datos los tendrías que tener en el ejercicio. De los gastos de operación y mantenimiento de cada componente, o de las características de cada componente, el tanto por ciento, el tanto por ciento y el tanto por ciento. O que reflejen exactamente el mismo valor en costos de operación. ¿Puedo mostrar una cosa? Si no ¿Sí? me molesta. Por favor, amplíalo, porque no veo nada. Ahí va. Pero, perdón, ¿puedes ir relatando algo? Porque voy viendo y pasando las cosas así como que me pierdo. Capaz que está hablando con el micrófono Capaz que sí, estás con el muteado. micrófono apagado. Perdón. Detalle. Claro, por eso. Yo vi que hicimos, también yo vi Sabía que que se movían sí. cosas y digo, bueno, no Que sé se cómo es. movía y digo, ¿qué pasó? El componente mecánico, profe. Sí, No sé si lo alcanza a ver. Que está acá. sí, medio justo, pero dale un toque más de zoom, please. Ahí. Ahí va. Bueno, el componente mecánico, si yo lo reemplazo, porque Sí. sí, acá en el periodo 3, Pero esa ¿por qué lo inversión, vas a reemplazar ¿va en porque inversión sí? inicial o va en el periodo 3? Eso es lo que pregunto. No, pero pará, vamos de vuelta. ¿Por qué lo vas a reemplazar porque sí? Ponele, es un Por ejemplo. última anda con el eléctrico que se te Claro, venció en bueno, el sí. periodo. Pero Bueno, acá. sí, Bueno, el eléctrico. sí. La inversión inicial, ¿la pongo acá o la pongo en el periodo 3? Eso es. No, lo Esa es tendrás que la poner en el duda. periodo 3, porque si lo pones en el periodo 0, primero que te va a afectar el valor de compra. Pero la Afectar. sumo a costo de funcionamiento, suponte. La sumo Y acá. sí, lo podrías poner como en costo de ese año, el costo de operación va a ser igual lo que te va a aumentar el mantenimiento. ¿Sí? Oh. Se va a incrementar ¿cuánto vale ese componente, por ejemplo? Claro, esa también la duda. ¿Lo 10.000 tengo de pesos. dato o lo tenemos que sacar de algún lado? Sí, pero lo tenés O ahí. lo tomamos con los 10.000 que representaba de la inversión inicial. Lo tomás en ese valor. Si el tercer año lo vas a tener que pagar de Ah, ok. O sea, en el tercer sería una año. cosa así. Y estos 10.000 10.000 se actualizan por la tasa.
por la tasa del 1,22. O sea, sumado los costos Acumulada, funcionales. Claro, claro, gracias. siempre Eso era, acumulada. profe. Perdón lo del micrófono. No, está bien, está bien. Quédate tranqui. Por eso veía que se movía y digo, ¿qué pasa? Si era como para ver algo o consultar. Son las cosas que pasan con Zoom, tranqui, no hay drama. A veces a mí me pasa también que empiezo a hablar y sigo con algo y muteo el micro y vamos de vuelta. A mí Bien, me di había cuenta si me estaban quedado, escuchando o no, porque pasé que estuve hablando 10 minutos con el micrófono muteado y nadie me dijo nada. Más. Y exacto, el parcial de 9 a 10:30 como mucho. Hora 30 como máximo. A las 10:30 nos vamos. Me voy, no sé si va a estar. Capaz que viene Vicente. yo también seguro voy bueno, la cantidad de gente. Ahí había quedado una pregunta de Pau, que dice, en la fórmula de elasticidad, ¿se debe aplicar la diferencia entre los logaritmos de las cantidades dividido los logaritmos de los precios o la variación porcentual de las cantidades dividido la variación porcentual de los precios? ¿A qué fórmula te referís? Porque leí así se me va. ¿Dónde está primero que no la encuentro. Acá está. Aquí encontré el chat. La diferencia entre los logaritmos de las cantidades o la variación por... No, ¿qué pasa? Dijimos que la fórmula de variación porcentual no la vamos a usar. ¿Por qué? Porque hasta el 2% de variación la fórmula es válida o el margen de error que genera es mínimo. Pero por arriba de una variación porcentual del 2%, al ser logarítmico, empieza a dispararse el margen de error, con lo cual siempre lo vamos a tomar con las fórmulas logarítmicas. ¿Sí? No sé si eso responde tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Era esa. Y eso también lo mencioné. No trabajamos más con la variación porcentual, porque si tenemos variaciones arriba del 2%, o estimadas por arriba del 2%, el margen de error se hace grande. Numéricamente pueden dar valores similares, pero para eso trabajamos con la función logarítmica únicamente y nada más. Profe, yo tengo una duda. Yo era la que te había preguntado sobre el ejercicio que estaba subido, de que se resolvía diferente. Y sí, me da igual el costo total técnico, pero el contable no me da igual. Porque en el contable, para sacar el valor del libro, lo hace diferente, eso sí. El contable no lo revisé, déjame que lo revise. Ah, ok. ¿Cuánto te da? No, me fijé porque creo que la duda estaba solamente en el valor residual y me fijé solamente el valor residual. A ver cómo estaba. La verdad que me fijé el contable. El contable en el ejercicio ese que está subido da 202.796 y a mí me da, y en el que hicimos en clase, da, ahí te digo, no, y a mí me da, no lo hicimos en clase. Perdón, guarda que está subido, hay uno que estoy chequeando ahora. De los que les dejé publicado, fíjense los que están actualizados ahora en la carpeta, hay uno que está trabajando con periodo inicial 0 y hay otro que está trabajando con periodo inicial 1. Con lo cual en uno van a tener igualdad de periodos de depreciación del equipo y en el otro no. El contable va a ser diferente del técnico porque lo compran en el periodo 0 pero lo empezaron a producir en el 1. Igual la depreciación contable sigue corriendo. ¿Sí? No sé si va a eso la pregunta, pero fíjense en la consigna del ejercicio. Dame un segundo que lo estoy buscando. Ingeniería de proyecto práctico. Hay uno que dice el ángel contable técnico. Y esos son los que revisé y actualicé. El ángel contable técnico, fíjense que empieza en el periodo 0, pero solamente toma inversión periodo 0. Luego tiene periodos operativos 1, 2 y 3, con lo cual ahí la vida útil de los componentes es igual a los periodos, pero va a afectar el contable porque el periodo 0 ya me lo empieza a depreciar
¿sí? No tengo producción, o sea, no tengo utilización del equipo. No sé si Bien. va ahí la pregunta. Sí, ahora me fijo bien porque, claro, tengo distintos los periodos. Así que ahora me Claro. fijo bien cómo lo hace y cualquier cosa le consulto por Telegram. Dale. Sí, porque ¿cuál es el tema? Cuando la fórmula es la misma, ¿dónde te va a generar la variación? Que si lo compro en el periodo 0 y lo pongo a producir en el periodo 0, o si lo compro en el periodo 0 y lo empiezo a usar en el 1. Ahí el valor residual técnico va a ser diferente, pero el contable debería ser el mismo, porque yo lo compré en el periodo 0 y ya lo mismo se me depreció, lo usara o no lo usara. Bien, gracias, profe. De nada, revisalo y cualquier cosa mandan dudas. Estoy viendo los chats. Bien, Le va a acá tomar Franco tiempo pregunta corregir. si vamos a poder corregir el parcial este parcial antes de tomar el segundo, lo cual, primero que creo que sí, pero segundo, ¿qué afecta no corregir Claro. este? No afecta en nada, si total después de las vacaciones va a ser el recuperatorio, así que... Para saber qué tan Problema. jugados van al segundo parcial. Pues si aprobaron el primero, pueden estudiar menos por el segundo. Sí, como dijo Fran, estimo que vamos a llegar a corregirlo, pero no impacta, no afecta. Esto me voy a poner rígido y lo vamos a recordar el día del parcial. Todo lo que no venga escrito en letra e imprenta legible no se va a corregir. No es Moodle que queda marcado, le pregunto, que última escriben con un teclado y más allá de la redacción que sea clara o no, uno puede leer la letra. Todo lo que no sea legible no se corrige si considera que ese punto no está hecho. ¿Sí? Y no me acuerdo si Fran estuvo, pero con algún curso se los hice a un par de personas y no se los corregí y les tomé oral en el momento que me explicaran lo que ellos mismos habían escrito y no me lo supieron decir, porque ni ellos mismos se entendían. Con lo cual, tómense el tiempo, van a ser preguntas muy concretas, para que respondan concretamente, tómense el tiempo de escribir bien. ¿De acuerdo? Porque no es la letra de médico. Que solamente la entienden los farmacéuticos porque adivinan qué corno les está pidiendo. O ven un icisina al último y dicen, ah, es esto. Pero nosotros no somos médicos, ni adivinamos, ni terminamos el curso de jeroglífico como para adivinar qué quisieron, primero, adivinar la letra y después adivinar qué quisieron poner, porque redactan de diversas formas. Así que todo lo que no sea legible no se corrige si considera que el punto no está hecho o está mal. Y si no, llegó el momento, ahí cuando hagamos la devolución de los parciales, nos explican qué es lo que quisieron poner y se los corregimos en el momento. Ahora, si ustedes tampoco saben lo que quisieron poner, se van con el 2, gente. O con la nota que tuvieran. Bien, después está el enlace a las clases grabadas. Reviso a ver si no se están viendo. Fran, creo que me habías actualizado hasta el 5. Puede ser que me pasaste por No, también te pasé las 7 los otros días. Pueden estar faltando alguna, pero sí estaban todas juntas en una misma actividad. Lo reviso a ver si está. Déjame que lo anote. Dale, yo ahora te junto bloque de todo por notas. si la duda y te lo paso. Dale. Revisar clases grabadas. Bueno, todo lo que eran los prácticos los revisé, ya están actualizados en el link compartido. Está el ANGE contable y técnico. ¿Y qué más era? Bueno, creo que eso. Esta clase grabada. Donde note. Ya lo reviso cuando paro con ustedes. Bueno, ¿qué otra duda? ¿Algo más que quieran plantear? Recuerden que esto lo dije en clases también. Lo reitero hoy. Esto sí no me importa reiterarlo. Más allá del resultado numérico que les dé un ejercicio, seguramente, pues ya lo venimos haciendo, el ejercicio tiene algo que ustedes tienen que responder. ¿Sí? Entre dos equipos, ¿cuál elige? Se elige el equipo A por qué cosa, ¿cierto? Un renglón, 2 renglones, como sea, pero tienen que responderlo. O sea, dejar el resultado numérico solo no sirve para nada.
Lo mismo con la cantidad de unidades. ¿Cuál va a ser la proyección de unidades de venta? Se van a vender tanto, el valor económico de intercambio es tanto, la elasticidad es elástica, inelástica, unitaria, lo que fuera. Tienen que responderlo. Porque ese es parte del ejercicio, es parte de no solamente calcular, sino darle la respuesta profesional. ¿Me explico? Sí, y es de hincha bolas. Aprovecho de decir esto porque Fran no está grabando. Es de jodido, porque el día de mañana ustedes van a salir profesionales, y el ser profesional implica más que tener el título. El ser profesional implica en presentarle algo con una buena presentación a un cliente, implica que comprenda lo que le estamos transmitiendo, implica que podamos darle una opinión fundamentada en esto. Es inelástica es elástica elijo este equipo por. Siempre el por es lo que tiene que definir el criterio. Creo que a fin de año les vamos a hacer tanto hincapié. ¿Por qué decidieron tal cosa? ¿Por qué tomaron ese valor? ¿En qué se sustentaron para decidir que la inflación va a ser el 40, el 50, el 60, el 80, el 2%, lo que fuera? Y tenemos acá los gráficos, las probabilidades, las estadísticas del índice. Tenemos una acumulada de tanto, las históricas fueron de tanto, las proyecciones son de tanto. Listo. Tengo que tener algo en qué sustentarme. Bueno, ¿algo más? Consulta, chat, dudas. Gente, a ponerse a estudiar, no hay más que eso. No hay como nada, ponerse a estudiar. Nos vemos el viernes, por favor, cuando lleguemos ya directamente filas de por medio, para no perder, vamos a arrancar las 9 en punto. Pongamos, por las dudas nos demoremos, te busco, Fran, por ahí, ruta 20. Dale, Bueno, no hay problema. Yo creo que voy a llegar antes, no hay problema. Bueno, dale. Bueno, arrancamos 9 en punto o 9:10. Todo el tiempo que demoremos en acomodar el curso, porque están todos amontonados, más allá de que voy a ver si nos cambian el aula, pero bueno, lo mismo si no, se acomodan y tiene que haber espacio para que al menos pueda pasar el docente. Todo tiempo que perdamos reacomodando el curso es tiempo que les vamos a quitar el parcial. Así que si ya llegan antes y se acomodan al último, porque ya saben que el último es donde más opciones tienen para poder mirar algo hacia los costados o tratar de sacar el teléfono, que estén bien acomodados al menos. ¿Sí? Porque si no, lo que hacemos generalmente, los del último los traemos al frente, bien pegado al pizarrón. Así que, nada. Volvimos a los problemas de la presidencialidad. Tal cual. Bueno, de mi parte, nada más. ¿Alguna duda, alguna consulta más, Fran? No, nada más por acá. Bueno, listo. Gente, buen fin de semana. Nos vemos el viernes próximo. Den lápiz.